Todo el mundo ha visto este vídeo, es el récord de aplaudir rápido y esta semana nos hemos propuesto aprender la técnica que utiliza pero no tenemos ni idea. Lo primero es ver cómo de rápido somos capaces de dar palmas sin la técnica, para luego, si la conseguimos aprender, poder comparar. Lo decidimos medir en 30 segundos porque nos damos cuenta de que cansa muchísimo más de lo que parece. Si lo intentas, el minuto te parecerá eterno. Hemos conseguido dar 185 palmas en 30 segundos. Nuestro objetivo es como mínimo duplicar ese número. Empezamos a practicar sin consultar información y ver si conseguíamos acelerar algo el movimiento. Probamos varias formas, pero después de 30 minutos no estamos avanzando nada. Es justo en ese momento cuando lo consultamos con nuestro amigo el de los violines, que nos explica que hay dos técnicas. La más lenta, pero supuestamente más sencilla, consiste en mover los brazos de izquierda a derecha generando el movimiento con los codos en vez de con las muñecas. La segunda técnica es impresionante. Resulta que para aplaudir así de rápido no solo hay que golpear una palma contra la otra, sino que también hay que usar el principio del antebrazo y chocarlo contra el otro. Cada recorrido completo da 4 palmadas con partes diferentes de las manos. Lo que haces es sube la izquierda, da con la derecha y luego sube la izquierda y luego das, subes la derecha. Comenzamos a intentarlo rápidamente de esta forma, pero es bastante complicado y no sabemos muy bien por dónde empezar, así que partimos de lo más sencillo, hacer que al golpear una muñeca contra la palma suene bien. Este gesto por separado es bastante sencillo y no duele mucho, pero en cuanto intentas hacer un lado, es decir, golpear con la muñeca y luego con los dedos, es mucho más complicado que suene. Yo confío en coger el movimiento de las 4 palmas, pero mi hermano cree que aprenderá más rápido el otro movimiento y hará más que yo. No es mala intentar pensar en un ritmito. Pipín, 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 pipín. Esta la intentas tú y yo intento esta. Y luego hemos quedado nada más rápido. ¿Quién duplica antes tu número de palmadas inicial? Por eso seguimos intentando cada uno una estrategia diferente. Y aunque intentamos hacer algunas pruebas de 30 segundos 2, para ver cuánto avanzamos, 1, ahora ya. mismo pensamos que estamos en un número muy similar de palmadas a las del principio. Fue justo en este momento en el que estábamos agotados de dar palmas cuando en el chat del directo nos recomendaron poner las manos en forma de ángulo recto y dejarlas duras en esta posición en vez de relajarlas. Prueben a poner las manos duras. Duras así o rectas. Claro, con forma. Con forma, o sea, así, vale. Y que sea movimiento corto. Nos quedamos con el consejo porque parece de ayuda, pero estamos tan cansados de dar palmas que esperamos al día siguiente. Si de algo nos hemos dado cuenta aprendiendo múltiples cosas es que dormir es tu aliado. Al dormir asimilas los movimientos y al final es más rápido descansar que seguir intentándolo a lo loco. Al día siguiente el directo comienza mucho mejor, porque intentamos el truco que nos había recomendado el chat. Esto es lo que realmente nos hace mejorar. La técnica es mantener las manos en ángulo recto, juntar las muñecas y desde esa posición frotar una mano contra la otra, arriba y abajo, todo lo rápido que podamos. Este es el truco para hacerlo fácilmente, pero si tienes las manos muy secas, el rozamiento de un puño contra el otro puede ser doloroso. De hecho, yo me he hecho una herida de tanto frotar, y el peso de conseguir este reto va a recaer sobre los hombros de mi hermano, que cada vez está más cerca de conseguirlo. 4, 3, 2, 1, ya. Cuando se ve con confianza para hacerlo, lo intenta con todas sus fuerzas. 30 segundos parece poco tiempo, pero cuando estás haciendo un reto físico se te hacen eternos. Solo hay que ver su cara de sufrimiento y concentración mientras realiza el reto. Parece que lo ha aprendido, pero en el momento es imposible saber cuántas palmadas has hecho y si has conseguido el objetivo. Pero preguntando en el chat parece que están de acuerdo en que lo hemos logrado. Vale, entonces me toca intentado. Le ponemos el tic. Pero es necesario contar si el número de palmas es más del doble de las que hicimos inicialmente, y el resultado aproximado son 333 palmas. ¡Vamos! Mientras tanto, puedes ver cómo aprendimos el truco del paraguas.